Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día con muchos asuntos que tratar y un día en el que, como decía, estamos todos pendientes de Minneapolis después de este fin de semana marcado por este tiroteo mortal, esta muerte de Alex Pretty con un Donald Trump que en los últimos minutos decía que ha enviado al zar de la frontera y sobre todo, bueno, pues en un momento en el que Estados Unidos está prácticamente al borde de una guerra civil, ¿no? Al menos estamos viendo un caos prácticamente sin precedentes en Minneapolis. José Luis, ¿cómo ves la situación en Estados Unidos y sobre todo los últimos acontecimientos en Minneapolis, este tiroteo fatal? Bueno, pues muy preocupante porque ya es el último episodio de una violencia que viene larvada desde hace muchísimo tiempo. O sea, estuvimos con la administración Biden, pues con esos focos y luego en el periodo electoral presidencial, bueno, con el intento de asesinato del propio Trump y con esa violencia exacerbada, radicalizada por ciertos miembros del Partido Demócrata, pero que en realidad son subgrupos radicalizados que estaban subordinados ahí, y ahora vemos pues claramente también esa radicalización, ese extremismo que se está dando bueno, pues también en este ámbito republicano, ¿no? Con la política de inmigración, bueno, pues cómo se choca, ¿no? O sea, antes podía haber pues una violencia de otro tipo, pero ahora cada vez más nos está visualizando esa partición de la sociedad americana en republicana, en demócrata, pero no a niveles políticos y constructivos de complementariedad, sino bueno, con unas características pues como algunos analistas que nos sorprende, igual en Europa, pues llaman incluso pues a que pueda haber choques violentos, incluso preanunciantes de unos enfrentamientos civiles que puedan abrir, bueno, pues enfrentamientos a lo que denominan una guerra civil, ¿no? Yo ahí soy bastante más pragmático por el mantenimiento de la unidad de la Guardia Nacional, del propio ejército, etcétera, ¿no? Pero que ya nos plantea un poco ese proceso de división en el cual pues claramente la política inmigratoria y de blindaje en las fronteras está provocando, es una de las excusas que se está usando más precisamente un poco para ese choque. En el caso concreto que estamos viendo, pues claro, lo que se denota también es dos aspectos fundamentales, ¿no? El uso desmesurado de la fuerza por las personas de la ley con un amparo, además de las instituciones, y el propio reclutamiento de esas personas, ¿no? Porque los cuerpos policiales tienen unos filtros, unas formaciones, etcétera, pero la policía inmigratoria está reclutando personas que en muchos carices, cuando se están dando estos procedimientos y se está estudiando, son civiles que han entrado a formar parte de ellas, no tienen ningún tipo de preparación, no han sido formados como tales y por lo tanto son personas que ante un desborde de los acontecimientos rápidamente tiran de las armas de fuego, como vemos, bueno, pues los casos en los que mueren, bueno, personas que aunque luego se intente dar una versión oficial, las grabaciones en el momento pues están claramente bueno, pues, poniendo en evidencia pues esas opiniones oficiales, pues nos están dando cuenta un poco de todo lo que está sucediendo, bueno, pues con esa política que se está usando con el tema de la inmigración y esencialmente, bueno, los muertos que están produciendo de personas un poco pues de este tipo, ¿no? Como el voluntario, el enfermero que murió pues el otro día y que se va sumando, bueno, pues a las personas que han muerto en este tipo de evidencias y que claramente, bueno, pues ni eran terroristas, ni tenían perfiles criminales, ni nada de eso, ¿no? En un país continente en los cuales, bueno, la violencia callejera en muchos ámbitos pues es bastante elevada, ¿no? Pero vemos, sobre todo lo preocupante, los grados de violencia política que están subiendo, que se están que ya últimamente se van convirtiendo en normalidad, ¿no? Bueno, pues un momento complicado el que sin duda se está viviendo en Estados Unidos con un Donald Trump que, como decíamos, ha enviado al zar de la frontera que, bueno, estaba acusando a Alex Pretty de portar un arma, decía un arma, bueno, muy contundente que también
según el propio Trump, según la versión, ¿no?, que se está dando desde el gobierno de Estados Unidos, ha sido la causa de este tiroteo, de estos disparos, porque fueron repetidos. Te quiero preguntar también por ello, Emiliano, ¿cómo ves esta situación de tensión en Estados Unidos y, sobre todo, qué factura le puede pasar a Donald Trump de cara a las elecciones de medio término, ¿no? Porque al final, tanto por parte de los demócratas como de los republicanos, muchas de las cuestiones o muchos de los temas que están explicando precisamente esta tensión es esto, ¿no?, que estamos a unos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pues mira, Sergio, cada vez más preocupado por la deriva autoritaria a la que está llevando las decisiones de la administración Trump, porque la audiencia debe conocer que es muy curioso que los dos estados en los cuales se han producido estas tensiones ha sido California, gobernada por Gavin Newsom y posible candidato para el 2028 del Partido Demócrata, y ahora Minneapolis, que también está gobernada por el que iba como vicepresidente de Harris, el señor Walz. Y nos encontramos con una fuerza cuyo objetivo es el control migratorio, pero que está siendo utilizada para amedrentar a los propios ciudadanos norteamericanos. Es absolutamente impresionante cómo la señora Kristi Noem, y no solamente Kristi Noem, sino también eso que has llamado tú zar, que no sé si es un zar o es una especie de persona con tendencias autoritarias, donde da absoluta libertad a esos miembros del ICE, muchos de ellos sin una preparación policial, para invadir, violar la intimidad personal de la vivienda, que es la cuarta enmienda de Estados Unidos, que necesitan una autorización judicial y se la saltan, tratar de identificar y pedir pasaportes y preguntar sobre dónde ha nacido con perfilamiento de rasgos étnicos para tratar de identificar a esas personas y con un uso desmedido de la violencia. Está claro que tanto en un caso como en otro, las dos muertes que ha habido en Minneapolis, está claro que se trata de personas que no están preparadas para ejercer ese tipo de funciones. Y sin embargo, reciben el apoyo del señor Bobino, Gregory Bobino, y de su assistant deputy, que es el señor Marcos Charles, para que sigan con ese mecanismo de enfrentamiento a la población civil. Por lo tanto, una posible interpretación es que el señor Trump, a través de este zar, o lo que él quiera autodenominarse, lo que está pretendiendo es tensar con determinados estados actualmente gobernados por demócratas para tratar de invocar la ley de rebelión y que, por lo tanto, pues puedan mandar al ejército a estos estados para supuestamente ejercer el control y enfrentarse a la Guardia Nacional, que sería lo que invocaría tanto el gobernador de California como el gobernador de Minnesota. Entonces, está realmente la situación muy tensa. Los dos, porque no fue uno, fueron dos los que dispararon. Después de quedar claramente demostrado frame by frame, o sea, en las imágenes, con todas las investigaciones que se han realizado, que fueron dos de los miembros del ICE los que dispararon, que ya se habían llevado la pistola que portaba legalmente Preti y que, por lo tanto, fue un asesinato directamente en la calle delante de todo el mundo. Por lo tanto, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pues no sé si finalmente tendremos ese enfrentamiento o esa guerra civil interna, pero realmente la deriva autoritaria a la que se está convirtiendo puede llevar no a que tenga un coste para Trump en el noviembre del 2026, porque claro, todos estamos dando por sentado que va a haber esas elecciones de midterm, pero tal y como va la estrategia y tal y como están tensando la cuerda dentro de Estados Unidos, lo mismo nos encontramos que ya lo dejó caer en una de las intervenciones, aunque dijo que era broma, que podría llegar, por la tensión interna, que podría llegar a suspender las elecciones de midterm, siendo consciente que esto va a tener una repercusión y que espero que la población norteamericana, sea republicana, demócrata o independiente, tenga claro hacia dónde está conduciendo este señor a los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, en el plano internacional y en el plano local, porque es absolutamente impresentable que salga Kristi Noem y que diga que esto es terrorismo doméstico. Acaban de inventarse un nuevo concepto jurídico. Terrorismo doméstico significa que por ejercer tu derecho a la libertad de expresión, tu derecho a la libertad de manifestación, ahora te has convertido en un terrorista doméstico que pretende proteger, porque todos los que detienen a estos señores supuestamente son criminales con diferentes y múltiples antecedentes penales, pero eso no ha quedado acreditado. El señor Zar, como le llamas tú, en su intervención de ayer fue penosa, diciendo que se trata de choice, de elecciones, y que la elección es que la gente se quede en su casa para que ellos puedan violar
todas las leyes que hay, tanto locales como federales, y que por lo tanto puedan detener a cualquier ciudadano que estimen oportuno, sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, pues esto recuerda mucho a lo que hacían las fuerzas nazis en su momento en la Alemania de Hitler, ¿no? Pues esperemos que esto no se llegue a ese extremo, pero realmente es muy preocupante la limitación de libertades que hay y que probablemente se volverá a repetir, porque estos señores del ICE tienen como objetivo amedrentar y meter miedo a la población para que permanezca callada ante las tropelías que están cometiendo, porque no todos los inmigrantes son delincuentes, no todos los inmigrantes son dementes, ni todos los inmigrantes han contribuido con su trabajo, aunque fuese irregular, al crecimiento de la sociedad norteamericana. Bueno, pues un momento preocupante que sin duda se está viviendo en Estados Unidos, una tensión que puede escalar, ¿no? Como decimos, con este escenario de las elecciones de medio término que, bueno, se esperan a priori para noviembre de este mismo año. Está Trump, por cierto, hablando también, bueno, de estas encuestas que él considera fraudulentas. Se está hablando mucho, bueno, sobre todo, bueno, pues de estos estados, ¿no? En los que están los demócratas. Adrián, llevas mucho tiempo, en concreto tú, hablando sobre esto, ¿no? Este enfrentamiento civil, esta tensión interna que hay en Estados Unidos y que desgraciadamente está marcando nuevos capítulos, ¿no? Nuevas escaladas. Sí, bueno, siempre tenemos que ser prudentes a la hora de hacer interpretaciones, digamos, conspirativas de los hechos, pero la verdad es que hay circunstancias extrañas alrededor de todo esto. En buena parte las ha comentado Emiliano, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué medida realmente lo que se quiere es hacer frente, digamos, a ese problema de inmigración ilegal? Bueno, pues es discutible desde la perspectiva de que si realmente se quisiese hacer frente a esto, tendríamos muchísimos empresarios detenidos, que son los que contratan o ponen a trabajar a esos trabajadores ilegales que desde luego no tienen ninguna responsabilidad en ese proceso, y sin embargo no tenemos ni un empresario detenido. Esto ya nos está diciendo que aquí hay algo extraño desde el punto de vista de lo que se está haciendo o de por qué o para qué se está haciendo, ¿no? Evidentemente estamos ante un uso, esto lo ha dicho José Luis, ante un uso desmedido de la fuerza, evidentemente, ¿no? Pero lo extraño, hay una explicación efectivamente operativa, como se ha dicho, pues parece que son personas contratadas por agencias privadas y que no tienen experiencia o suficiente formación. Pero lo extraño es la cobertura que se les está dando. Es decir, ante casos evidentes de uso desmedido de la fuerza, en una circunstancia normal, pensando en la repercusión de imagen o electoral que esto puede tener, pues enseguida se purga a la persona responsable, se intenta, digamos, acordonar el problema para que no genere más impacto, y al contrario, lo que se ha hecho casi desde el principio es o apoyar directamente o justificar o quitar importancia de una forma claramente desproporcionada, ¿no? Y esto es lo que realmente es preocupante, ¿no? Y hace pensar en qué medida estamos ante ese proceso de escalada que en Estados Unidos pues se lleva años comentando que nos puede llevar a un enfrentamiento civil o a una guerra civil o algo parecido, ¿no? La verdad es que los ingredientes están ahí. Tenemos una sociedad fraccionada, digamos, al 50%. Tenemos una escalada verbal política constante desde hace muchos años, y tenemos fuerzas armadas en los dos bandos. Es decir, se sabe que el ejército de alguna forma está dividido, que los servicios de inteligencia están divididos, y en este caso, en concreto en el caso de Minneapolis, ya se ha visualizado perfectamente. Tenemos las fuerzas federales por un lado y la Guardia Nacional por el otro, con lo cual ya tenemos fuerzas armadas que no se han enfrentado todavía directamente, pero que están ahí, posicionadas una enfrente de la otra, con lo cual están todos los elementos de una guerra civil están encima de la mesa. Yo creo que no hay que descartar nada, porque Estados Unidos, si miramos hacia atrás, pues podemos ver una sociedad muy estable durante mucho tiempo, pero la verdad es que está en una verdadera crisis civilizatoria. Está, desde un punto de vista global, está en una situación terminal de su
carácter, digamos, imperial, de su carácter de imperio, de control en cuanto al control del mundo, e internamente lleva 40 años, también Europa Occidental, ¿no? Pero en un proceso de decadencia, con una situación interna cada vez peor, con cada vez mayores problemas pues, de marginación o de soporte, de propio soporte de su economía. Es una situación terminal que multiplica los riesgos de que un enfrentamiento de este tipo suceda. La verdad es que sí hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de interpretaciones, pero los puntos poco a poco parecen apuntar en una dirección realmente preocupante, ¿no?